Hola, mi nombre es Aldel Campos y hoy les hablaremos sobre la cultura maya. Específicamente, yo hablaré sobre dónde floreció la cultura maya y su temporalidad. La civilización maya floreció en Mesoamérica, una región rica en diversidad geográfica y cultural. A lo largo de su historia, los mayas ocuparon una vasta área que abarcaba partes de lo que hoy son México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su legado perdura hasta nuestros días en forma de impresionantes ruinas, artes, escritura y tradiciones. Eso es básicamente la introducción de lo que fue la civilización maya. Vamos con su ubicación geográfica. Los mayas se establecieron en una región que presenta una variedad de paisajes desde densas selvas tropicales hasta zonas costeras y montañosas. La mayoría de sus ciudades se ubicaban en las tierras bajas del sureste de lo que hoy son México y en las tierras altas de Guatemala. Algunas de las ciudades más importantes incluyen Tikal, Palenque, Copán y Chichén Itzá. Ahora hablaré de su temporalidad. La historia de los mayas se divide en tres periodos. El preclásico, que fue de los años 2000 a.C. a 250 después de Cristo. El clásico, que fue de 250 después de Cristo a 900 después de Cristo, y el posclásico, que fue de 900 después de Cristo al 1500 antes de Cristo. Durante el preclásico, las primeras comunidades mayas comenzaron a establecerse y desarrollarse en la región. El clásico fue el apogeo de la civilización maya, cuando florecieron grandes ciudades, se construyeron impresionantes templos y se alcanzaron logros en ciencia, arte y escritura. Sin embargo, durante el posclásico, muchas de las grandes ciudades mayas fueron abandonadas o cayeron en declive, aunque algunas comunidades continuaron prosperando hasta llegar a los conquistadores españoles. Conclusión. La ubicación geográfica y la temporalidad son aspectos fundamentales para comprender la historia y el legado de la civilización maya. Su capacidad para adaptarse a diversos entornos naturales y su evolución a lo largo de los milenios son testimonios de su ingenio y resiliencia como pueblo. Estudiar la ubicación y la temporalidad de los mayas nos permite apreciar su legado y comprender mejor su impacto en la historia de Mesoamérica. Mi nombre es Franco Carrasco Loyola y hoy les voy a hablar sobre la organización política y social sobre la civilización maya. Primero voy a empezar con la política. Los mayas no se conformaron en un estado unitario como nuestro país, sino se organizaron en varias ciudades y estados. Cada ciudad era gobernada por un soberano, el que era denominado Halachwinik, que significa hombre verdadero. Este era asesorado por un consejo de estado, quienes recibían el nombre de Akuchkaú, compuesto por los principales jefes de los pueblos, que eran los sacerdotes y mensajeros especiales. Les voy a hablar un poco sobre cada uno de ellos. El Batabú era el jefe local y estaba a cargo del funcionamiento de la aldea o villa. Al jefe militar se le llamaba Nacón y era elegido por un periodo de 3 años de acuerdo a sus hazañas militares. El Ahuacán era el máximo sacerdote, que estaba a cargo de los ritos y sacrificios humanos. Y por último, los funcionarios menores eran los tupinos, quienes estaban encargados de hacer cumplir la ley y el orden público, por lo que cumplían funciones policiales. La sociedad maya del posclásico estaba organizada jerárquicamente y se distingue en 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y esclavos. Comenzaré con los esclavos. Castigados por gritos y prisioneros, frecuentemente se sacrificaban a los dioses. Los artesanos y campesinos. La mayoría de la población eran tejedores, alfareros, agricultores y trabajaban en comunidad. Los comerciantes, ellos ya disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades. Luego siguen los nobles. Ellos eran los jefes de guerra y altos funcionarios por sus hazañas. Y en el punto más alto de esta pirámide se encuentran los sacerdotes, que era el sector más poderoso de cada ciudad. Muchas gracias.
Estos son 10 datos curiosos de la cultura maya. Número uno, eran muy buenos constructores. Construyeron pirámides de tamaños muy grandes. También construyeron palacios y observatorios. Un ejemplo de ellos podría ser la pirámide de Chichen Itza o las pirámides en Tikal. Ay. Número 2, desarrollaron un sistema muy complejo de escritura. El idioma maya consta de más de 800 jeroglíficos y se utilizaba para registrar todo tipo de eventos históricos o observaciones astronómicas, entre otras cosas. Número 3. Los mayas eran expertos astrónomos. Se sabe que los mayas tenían una comprensión muy avanzada de los cuerpos celestes y rastreaban los movimientos del Sol, la Luna, la Tierra y las estrellas. Gracias a ello crearon calendarios muy complejos. Número 4. Los mayas tenían técnicas de agricultura muy avanzadas. Los mayas contaban con técnicas de agricultura como la agricultura en terrazas y la rotación de cultivo. Este tipo de agricultura les ayudó a mantenerse en poblaciones muy grandes y abastecer. La lengua maya, también conocida como maya yucateco, es la lengua autóctona de la península de Yucatán en el sur de México y forma parte de las lenguas mayenses habladas en Belice, Guatemala y el sureste de México. Es la segunda lengua indígena más hablada en México después de náhuatl, con más de 800.000 hablantes en México, 5.000 en Belice y 700 en Guatemala. En Guatemala se hablan 22 lenguas mayas, incluyendo una variante común al maya yucateco. Es utilizada en diversos ámbitos como la enseñanza, la vida cotidiana y las transacciones económicas locales. Y desde 2003 es reconocida como una de las lenguas nacionales de México. La historia de la lengua maya se remonta aproximadamente 5.000 años atrás, descendiendo de un idioma proto-mayo que se diversificó rápidamente durante la etapa clásica de la cultura maya entre los años 250 y 900 después de Cristo. Se caracteriza por ser sintética y errativa, utiliza morfemas y monosilábicos, también la ausencia de artículo, género y modo infinitivo. Los verbos también tienen función como nombres. Utiliza un apóstrofo para separar las letras repetidas. Fonéticamente utiliza sonidos consonánticos, sordos y glotizantes. También utiliza vocales largas similares al español. Tiene un tono bajo y alto y tiende a ser rápida y compleja. La numeración maya es un sistema de representación numérica utilizado por la antigua civilización maya en Mesoamérica. A diferencia del sistema decimal que utilizamos hoy en día, que se basa en potencias de 10, la numeración maya se basa en potencias de 20. Este sistema es vigesimal, lo que significa que se encuentra en grupos de 20 en lugar de 10. Los mayas utilizaban puntos y barras para representar los números. El número 6 se representaría con un punto, que vale 1, seguido de una barra que vale 5. El número 7 se representaría con 2 puntos, que valen 2, seguido de una barra que vale 5. Al igual que en nuestro sistema decimal, donde avanzamos de unidades a decenas, centenas, etc., en el sistema maya se avanza por potencias de 20. El lugar más bajo representa las unidades, el siguiente nivel las veintenas, luego las 400. Y así sucesivamente. Los mayas tenían símbolos específicos para representar las potencias de 20, por ejemplo, un caracol. La economía maya. La economía maya fue una economía planificada y de tradición, formada por campesinos, artesanos y comerciantes, que estos rendían tributo al imperio. Estos fue muy común en intercambiar entre imperios bienes, con los cuales podían ser cacao, maíz, pescado, joyas, a través del trueque. Mientras los ciudadanos usaban monedas o dinero, y uno de ellos fue muy común usar el cacao. A todo esto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que los mayas, su principal fuente de ingreso, fueron las agriculturas. ¿Qué quiere decir? Pues más que nada los mayas intercambiaban con otros pueblos, más que nada el maíz, los tubérculos, entre otras cosas, y esto hacía la subsistencia de pues los trueques, ¿no? Con eso pues tenían su economía. Todo esto, ¿a qué se debía que la agricultura fuera su principal fuente de ingreso? Pues ellos tenían una muy buena pues plantación en el suelo, ya que utilizaban unas técnicas muy avanzadas para su época. Esto quiere decir que pues prácticamente les daba casi toda su riqueza. Esto no quiere decir que intercambiaban con los pueblos en varias cosas como joyas, riquezas, etcétera. Igual tiene que ver pues los impuestos que eso tenían que ver los ciudadanos y cómo los ciudadanos no tenían eso a través de intercambios con otros ciudadanos.
Y ahora, a todo esto, ¿cuál es la importancia de la economía? Pues esto tenía que ver con, pues más que nada, representar el imperio o riqueza que tenía cada imperio. Eso quiere decir, pues, qué cuál tanto es el poder de cada imperio. Los dioses de los mayas. Los mayas tenían una religión politeísta, es decir, que creían en varios dioses, los cuales tenían una función determinada. Los mayas sacrificaban hombres, mujeres, infantes de todo tipo por los métodos de decapitación y despeñamiento. Ellos pues tiraban sus cabezas a través de las escaleras de los templos. Los mayas creían en 10 dioses, los cuales eran Hunapku, el padre de todos los dioses, según ellos, Chak, dios del relámpago y de la lluvia, Hitsamna, dios de la sabiduría, Pahuatkul, cargador del cosmos, Itzchel, del amor, diosa del amor, Kimich, el dios del sol, Yumkaash, dios del maíz, Kauhul, Kahuil, del fuego, Hekchuak, dios del cacao, y por último Yumkimil, el dios de la muerte. La escritura maya es un sistema complejo de símbolos que los antiguos mayas utilizaban para comunicarse mediante la escritura. Consistía en una combinación de hologramas, símbolos que representan palabras o ideas completas, y glifos fonéticos, símbolos que representan sonidos o sílabas. Los glifos mayas se componían de diferentes elementos como puntos, líneas y figuras abstractas, que podían combinarse de varias formas para representar una amplia gama de conceptos y palabras. Además, los glifos podían leerse en diferentes direcciones, de izquierda a derecha, de arriba a abajo o en forma de bloques. La escultura maya era utilizada principalmente en inscripciones en piedra, cerámica y estuco, pero también en códices, libros hechos de papel de corteza plegada. Los textos mayas trabajan temas diversos, como historia, mitología, calendarios, rituales y genealógicos. No, igual hablaré sobre manifestaciones artísticas de los mayas. Bueno, estas incluyen las estructuras arquitectónicas, esculturas en piedra, piezas talladas de madera, modelo de estuco, pinturas murales, escrituras y libros. También pueden ser otras cosas como cerámica, piedras preciosas y otros minerales de escultura. Y decoración corporal era parte importante para los mayas. Buenos días, yo hablaré sobre los asentamientos importantes de los mayas. Pues los asentamientos importantes serían Chichén Itzá, Uxmal, Ekbalam, Xivilxaltún y Mayapam, entre muchas otras. Son las herencias de una de las más grandes civilizaciones del mundo, desarrolladas en diferentes épocas. Cada uno fue considerado tanto complejos habitantes como centros ceremoniales para los mayas en esa época. Estos eran los lugares más importantes donde llevaban a cabo sus ceremonias y fueron unos de los más importantes que tenemos hoy en día, que son patrimonio de la humanidad.